esta parte que acabamos de leer, no toda, pero vamos a seguir desarrollando nuestro comentario del Gran Sermón del Monte, donde vemos que las cosas que dice el Señor Jesucristo particularmente están muy en contraste y, digamos, representan una enseñanza muy diferente de la que estaban escuchando en aquel momento los judíos, el pueblo de Israel de su tiempo. Por eso, fijaos que dice al final del capítulo que hemos leído, en el versículo 46, dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? De manera que lo que está el Señor Jesucristo diciéndonos es que la verdadera interpretación de la ley, porque estamos hablando de la ley de Dios, estamos hablando de cosas que están escritas en la ley, pues esa interpretación tiene que ser una interpretación más a fondo, más profunda, más extensa que la que daban los fariseos, los publicanos y todos los maestros de aquellos tiempos, los doctores de la ley. Lo que viene a decir el Señor Jesucristo es: para seguir haciendo lo mismo no hace falta que yo os diga nada. Para seguir interpretando la ley de una manera literal, al pie de la letra, sin mirar el fondo de las cosas, pues estamos en lo antiguo, estamos tal como siempre han venido haciendo en general los maestros de este pueblo de Israel. Es decir, que se cogían a la letra, solamente a la letra de lo que estaba escrito, y de ahí no se salían, y aplicaban la letra de una manera verdaderamente pues impropia y muchas veces restrictiva. Era una forma de interpretar la ley que encajonaba la ley en una situación estrecha que realmente no es el verdadero sentido de la ley. Así que lo que hace el Señor Jesucristo aquí en este Evangelio, en el Sermón del Monte, lo que hace es darnos una nueva perspectiva de la ley, ¿verdad? Esto lo hemos dicho ya varias veces. Esto es muy importante, como diciendo, la diferencia es que la enseñanza que yo os doy es una enseñanza de la misma ley, porque la ley no ha cambiado, pero una visión mucho más amplia y profunda, que va no solo a lo que está escrito, va a algo que hay más allá de lo que está escrito, pero que es el verdadero espíritu de la ley. Por ejemplo, pues el tema que acabamos de leer hace un momento de el ojo por ojo y diente por diente, como diciendo, tal como se entendía la ley, tal como si solamente miramos esto, pues parece que la única relación posible con el prójimo es de devolverle el golpe. Parece que eso sea lo único que hay. Bien, el Señor Jesucristo no dice que eso ha desaparecido, no es que diga que ha desaparecido, no es que la idea de equilibrio que hay en esa expresión ojo por ojo y diente por diente, no es que eso sea malo, no, es una cosa justa. No es que sea eso malo, como a veces oímos decir en muchos lugares. La idea de ojo por ojo y diente por diente es una idea de equilibrio, de equidad. Es decir, no podemos reclamar más de lo que nos corresponde. No podemos ir más allá de lo que nos han hecho. De manera que eso era para refrenar también las venganzas, para refrenar sobre todo el que uno se pasara mucho en su afán de devolver el mal que le hayan hecho. Así que la idea de ojo por ojo siempre es una idea de equidad y de equilibrio. Pero el Señor dice, bueno, pero es que hay algo más que esto. Hay una relación con el prójimo que permite otra perspectiva, y vosotros tenéis que mirar más allá de esta interpretación literal. Por ejemplo, ¿qué os parece que en vez de devolver el golpe,
lo aguantéis. Eso tiene un propósito, porque si nosotros hemos recibido un daño y lo aguantamos, hemos recibido un golpe y lo aguantamos, y no solo eso, sino que no nos importa si nos dan un segundo golpe, pues indudablemente estamos demostrando con eso un espíritu diferente del que hasta entonces la ley ofrecía en la interpretación literal. Esta idea de que es también apropiado recibir otro golpe, aguantar ese golpe, es la diferencia que hay entre la enseñanza de los fariseos, etcétera, de los que se acogían a la letra, y la enseñanza del Señor Jesucristo. Es lo mismo que cuando se lee: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Propiamente la ley no hablaba de aborrecer al enemigo, pero decía: amarás a tu prójimo. Y el pueblo de Israel había empezado a interpretar que la palabra prójimo, el prójimo, solamente eran los de su propia casa, los de su propia raza, los de su misma religión, sus conciudadanos. Decían: estos son nuestro prójimo, los gentiles no son nuestro prójimo. Y habían ampliado el mandamiento hasta el punto de decir: amarás a tu prójimo, y lo contrario, aborrecerás a tu enemigo, el resto, la gente. No, aquí el Señor da otra perspectiva diciendo: amad a vuestros enemigos. No solamente a vuestros amigos, a vuestro prójimo, a lo que consideráis hermano, no solamente a este, amad también a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, etc. Todo esto es no algo en contra de la ley, es una ampliación de la ley, es un profundizar más el espíritu de la ley, aunque no esté escrito así. Aunque no esté escrito. Es lo mismo que veíamos el otro día. Cuando la interpretación de la ley se hace estrictamente a lo que está escrito, fácilmente uno puede llegar a considerarse santo y perfecto. Claro, si la ley dice no matarás y yo no he matado, pues el domingo pasado hablábamos de esto. Yo puedo de ahí sacar la conclusión de que este mandamiento nunca lo he transgredido. Y así puedo ir recorriendo los mandamientos y de una manera al pie de la letra yo mismo me puedo justificar, porque puedo ir diciendo: esto no lo he hecho, esto tampoco, etc. ¿Os acordáis que hablábamos de eso el domingo pasado? Pero entonces el Señor Jesucristo pone varios ejemplos, y no olvidemos que estos ejemplos los pone aquí para esto, para este propósito, para demostrarnos que no somos cumplidores de los mandamientos. Aunque pensemos que sí, aunque podamos justificarnos, aunque podamos declarar que yo no he hecho esto ni he hecho lo otro, el Señor sale al paso y nos demuestra que sí que lo hemos hecho. Porque delante de Él, a efectos de declaración de culpa, lo mismo es el que ha matado que el que ha aborrecido, o el que ha menospreciado incluso, o el que ha tenido un sentimiento de simplemente de ira o de desprecio hacia otra persona, o cualquier otro sentimiento negativo. La idea es esta. La idea es que en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con alguien, o podemos habernos encontrado con alguien, o nos encontraremos con alguien a lo mejor, que por nuestro pensamiento cruzaría la idea de: vaya cosa. Puede cruzar por nuestro pensamiento la idea de decir: este no es nadie, ¿qué se ha creído este necio? Puede haber en nosotros muchos sentimientos de esos a lo largo de nuestra vida, pero más aún, porque como luego dice: amad a vuestros enemigos, pues resulta que eso también es un mandamiento que va un grado más allá. Incluso a esa persona que se considera nuestro enemigo, o que nosotros la consideramos enemigo, no solo es que a lo mejor la hemos menospreciado o la hemos odiado, no,
es que a lo mejor es que no la hemos amado. Y por eso mismo, por no haber amado a nuestro enemigo, también somos transgresores del mandamiento. Así que, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo? Pues él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, no he venido a declarar la ley de Moisés, la ley de Dios, como una cosa ya terminada, no, he venido a cumplirla. Pero al mismo tiempo he venido a enseñar cuál es su verdadero alcance y para qué sirve esa ley. Esa es la pregunta importante, ¿para qué sirve la ley de Dios? Pues claro, muchos pueden contestar, la ley de Dios es un sistema de vida. Dios nos ha dado una ley para que nosotros nos gobernemos de acuerdo con esa ley, con esos mandamientos o esas prohibiciones. Y muchos toman primeramente la ley como si fuera, pues eso, el camino que nos lleva hacia Dios. Esa es la interpretación primera de muchísima gente. Claro, por ejemplo, en el sistema de pensamiento católico romano, el sistema de pensamiento católico romano es que la ley, los mandamientos de Dios, los mandamientos de la Iglesia, etcétera, todos esos mandamientos son un camino para ir al cielo. Y muchos piensan que por ese camino llegaremos al cielo. Y cuando esa idea está aquí dentro, pues nos perdemos lo principal de la ley, porque lo principal de la ley no es eso. La ley no nos ha sido dada para marcarnos un camino de ir al cielo. La ley nos ha sido dada para descubrir o poner al descubierto nuestro pecado. La ley nos ha sido dada para convencernos a nosotros de que estamos perdidos, de que no podemos cumplirla, de que no podemos guardar todos sus mandamientos todos los días de nuestra vida y cada instante de esos días. La ley descubre nuestra impotencia, nuestra incapacidad, nuestra rebeldía contra las cosas de Dios. Y en un momento o en otro de la vida, esa ley tiene que llegar a tocar nuestra conciencia, tiene que llegar a despertarnos para que nos demos cuenta de que ese no es el camino para mi salvación. No puedo salvarme por ahí. Es verdad que la ley pues es buena y San Pablo hace toda esa revisión del sentido de la ley para que recordemos que la ley es una maravilla en la que contemplamos la grandeza de Dios, la santidad de Dios. Pero hay de aquel que diga voy a salvarme, voy a redimirme cumpliendo todo lo que la ley dice. Porque entonces la ley se vuelve contra nosotros. La ley se convierte entonces en nuestra acusación. Y la ley viene a descubrir ante el tribunal de Dios que no hemos cumplido nada, aunque por fuera creamos que sí, aunque externamente nos parezca que sí. ¿Qué es lo que les ocurría a los fariseos? Que todo lo que era exterior, todo lo que era la apariencia, todo lo que veían los demás, incluso ellos mismos se habían autoconvencido en su conciencia de que lo hacían bien. No eran simplemente fingidores, no eran personas que llevaban una doble vida, no, eran personas muy religiosas y se habían convencido que lo estaban haciendo muy bien. Y por esto había un tremendo orgullo en ellos en el sentido religioso y despreciaban a todos los que estaban a su nivel y no eran como ellos. Así que esa interpretación de la ley importa mucho. El tema del adulterio que veíamos el otro día pues está en la misma idea que el de matar, o la idea de la ira. Habla también el Señor aquí brevemente en los versículos 31-32 del tema del repudio. Fijaos que el epígrafe dice Jesús y el divorcio, no es el divorcio sino Jesús y el repudio en realidad. Las leyes, la ley de Dios, la ley dada por Moisés, permitía el repudio y pone una causa un poco ambigua, porque dice en el libro de Deuteronomio capítulo 24, allí dice que si un hombre dice
hallara en su mujer algo indecente, la palabra arbat en hebreo quiere decir algo impropio, la traducción indecente es correcta, algo deshonroso, dice, si encuentra algo deshonroso, dice, la puede repudiar y le tiene que dar una carta, que eso es lo que propiamente se llama la carta de divorcio. Pero la acción era el repudiar. Así que la ley decía, al pie de la letra decía, si encuentra, lo podemos leer en Deuteronomio 24. Esta es una cuestión siempre actual. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, Deuteronomio 24, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, arba, que es, como digo, indecente, deshonroso, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Bien, ese era el procedimiento. Y claro, ya veis que aquí en la ley no da unas causas muy concretas. Si hubiera encontrado alguna cosa indecente o alguna cosa deshonrosa, no sabemos cuántas cosas deshonrosas pueden haber, y además eso era la decisión del marido, por lo que vemos aquí. Si alguno toma mujer y se casa con ella y encuentra y no le agrada, encuentra tal, entonces la repudia por esto. De manera que, claro, tal como está escrito, pues queda muy en el aire todo y queda muy a la interpretación de los hombres. Y esto es lo que pasó, que poco a poco en el pueblo de Israel, pues cuando a un hombre no le convenía por lo que fuera, no le gustaba o lo que sea, pues hacía carta de divorcio inmediatamente. Y eso se llegó a convertir en algo bochornoso, que causaba grandes problemas, grandes perjuicios, sobre todo la desprotección de mujeres, y eso suponía, pues claro, una ruptura de muchas relaciones, porque la interpretación que le daban a la ley cada vez era más diluida, más difuminada, y no tenía prácticamente ninguna barrera, no había barreras. Por cualquier causa se podía prácticamente, ya en aquel tiempo en que Jesús estuvo, se podía repudiar, que la idea es siempre el repudio. Bien, pues lo que viene el Señor Jesucristo a decir es, no, ese no es el sentido. Y entonces Él da unas causas aquí que tampoco son todas las causas. Y en eso hemos de entender que cuando leemos estos versículos sobre el divorcio, adulterio y otros de este tipo de relaciones humanas, hombre-mujer, los versículos que tenemos aquí, o más en lugares paralelos, ya sabéis que en los evangelios de Marcos y Lucas también aparece este tema, no está dando aquí el Señor una doctrina completa, general y total sobre estas cuestiones. No hemos de tomarlo así, porque ya vemos que el propósito de este pasaje es decirnos que la ley tiene otra lectura, que la ley va más allá, que si una persona no ha matado pero ha odiado, es culpable, o simplemente ha menospreciado, es culpable de muerte. Si una persona no ha cometido adulterio pero lo ha deseado, también es culpable. Y ahora, si alguien repudia a su mujer por una causa que no sea justificada, y aquí da alguna causa justificada, hay alguna que sí que lo es, pero no las dice todas, ni hace falta, que las de aquí, pues también está cometiendo adulterio. Y así hay toda una serie de enseñanzas. Luego, a continuación, la cuestión del juramento, los juramentos. En el pueblo de Israel, en aquel tiempo en que Jesús está en el mundo, la idea de jurar
el vicio, podríamos decir, el vicio de jurar, era algo escandaloso, era propio de todos los judíos. A cada paso, a cada momento que hablaban, te lo juro por Dios, te lo juro por el templo, te lo juro por Jerusalén, hablaban de esa manera. Y cuando una persona tiene que estar repitiendo a cada momento, te lo juro, es porque no le podemos dar mucha credibilidad. No hace falta decir te lo juro a cada momento, porque simplemente con decir sí, ya está. Si vas a decir la verdad, si realmente quieres que te crean, di que sí, y cuando digas que sí 5 veces o 3 y efectivamente es que sí, no hace falta decir lo juro. Porque cuando yo digo lo juro de esa manera tan liviana, tan trivial, tan a la ligera, pues estoy invocando el nombre de Dios, o el trono de Dios, o el templo de Dios, y estoy tomando el nombre de Dios en vano. Porque no podemos traer el nombre de Dios arriba y abajo en una conversación por cualquier cosa y de esta manera de hablar tan ligera y tan superficial. De manera que esta es la cuestión, cómo tenemos que interpretar la ley. Son pasajes que en todos los temas que está tratando nos da una nueva perspectiva, no nos da la doctrina completa. Por ejemplo, cuando aquí habla está hablando Jesús del adulterio, dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Ahora, por supuesto que no podemos tomar eso de una interpretación literal al pie de la letra. No, si dice si tu mano te es ocasión tal, córtala y échala de ti, tu mano derecha. Pues, claro que la interpretación de esto importa, porque tal vez en la historia del cristianismo hay casos, algún caso, raro, pero algún caso de alguna persona que se lo ha tomado al pie de la letra esto. Se lo ha tomado al pie de la letra. Esto en relación con otras cosas que dice el Señor en otro lugar, hablando precisamente también del tema de estos temas de tipo sexual, también, ¿os acordáis en donde habla hay algunos que son eunucos de nacimiento, otros que son hechos eunucos por los hombres y otros que se hacen por causa del reino de los cielos? Ese pasaje que tenemos más adelante en otros evangelios es un pasaje que se ha interpretado de muchas maneras y ha habido gente que incluso ha llegado literalmente a castrarse o ha llegado a hacer barbaridades de tipo fisiológico porque han tomado al pie de la letra ese texto, o que se haya alguien cortado la mano realmente, o que se haya sacado un ojo realmente. Claro, eso no soluciona nada, porque uno puede cortarse una mano y luego seguir pensando las mismas cosas, y se tendría que cortar la otra mano y quitarse un ojo y luego quitarse el otro y al final cortarse la cabeza, porque no es manera de controlar nuestros pensamientos, nuestros deseos, etcétera. No es eso. Lo que el Señor está poniendo aquí es un ejemplo de la gravedad, de la seriedad de todo eso, y también de cómo hemos de estar alerta para ciertas renuncias si es necesario. Entonces, cuando leemos esta parte del Sermón del Monte, que es indudablemente de mucha trascendencia, estamos viendo que lo que es necesario es leer la palabra de Dios, leer la ley de Dios con una perspectiva diferente de la que tenían los fariseos, los escribas y en general todo el pueblo de Israel. Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Pero recordando siempre que la ley, como dice San Pablo, es buena. Que la ley es buena. Estamos hablando de la ley de Moisés o ley de Dios. Que la ley admite y permite una serie de cosas que las hemos de considerar atentamente y que hemos de mirar en general de una forma amplia todo lo que el Señor nos da para que nuestra convivencia unos con otros, por un lado,
y nuestra relación con Él, por el otro, sea de acuerdo con el espíritu general de las Escrituras. En los temas de juramentos, por ejemplo, cuando dice: no jures en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza, por nada. No hace falta que diga 5 o 10 cosas más. No es necesario, que ya nos dice que de ninguna manera. Con eso queda zanjada la cuestión. El juramento impropio es algo que Dios no quiere. Algunos, cuando leen este pasaje sobre el juramento, algunos dicen que es pecado jurar en cualquier situación. Aquí no dice esto. Aquí no dice esto. No dice en cualquier situación. Dice por cualquier cosa. Ni por el cielo, por Dios, por esto, por lo otro. Porque se estaba refiriendo el Señor Jesucristo, como he dicho, al vicio del pueblo de jurar a cada paso en su conversación. Pero ahí tenéis las confesiones de fe y la enseñanza de las Escrituras de que hay momentos en la vida, hay momentos en que el juramento es lícito, incluso yo diría que es obligado. Es lícito u obligado para una persona que sea creyente, cuando puesto en una situación determinada, solemnemente, por una causa en la que es necesario afirmar en el nombre de Dios una cosa o declarar una cosa, por ejemplo, ante un tribunal. Se puede y se debe incluso jurar. O sea que el juramento no es que sea un pecado. Lo que es pecado es tomar el nombre de Dios vanamente, en vano. Eso sí, ese nombre de Dios, ya sea el nombre Yahvé, o sea Jehová, o ya sea simplemente la palabra Dios, no se puede usar a la ligera. Pero en los momentos solemnes de la vida, el juramento propiamente es lícito. También cuando vemos aquí el tema de el repudio, divorcio, como aquí nos ponen en el epígrafe, el Señor Jesucristo no da todas las causas posibles. Naturalmente que hay en la enseñanza que Él da más adelante, en el Evangelio, en Marcos y en Lucas, Él menciona unas causas. En unos sitios dice por causa de adulterio, en otros dice por causa de fornicación. En ambas cosas está hablándonos de un hecho concreto y de una situación concreta. Pero es que cuando empezamos a mirar la Biblia y empezamos a pensar en una serie de cuestiones, nos damos cuenta de que esas causas, ese número de causas, se tiene que ampliar bastante. Indudablemente, si tenemos en cuenta lo que es la verdadera naturaleza del matrimonio, lo que es la verdadera relación del amor y una serie de cuestiones que cuando no están, cuando no se producen, también la misma relación matrimonial sufre un colapso y no existe ella misma. Pero como he dicho, en el tema que estamos tratando, el Señor ha puesto varios ejemplos para decirnos que la verdadera interpretación de la ley no es la que daban los judíos, que era la más conveniente para ellos, sino que había que mirar las cosas en una perspectiva muy distinta, muy diferente. Porque Él lo que quiere aquí es que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Es, en definitiva, el tener en cuenta que debemos hacer las cosas como Dios las haría, que hemos de tener el mismo espíritu que el mismo Señor tiene y ha derramado en nosotros, y hemos de mostrarlo. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Claro, esto es evidente, no hay nada especial.
también lo hacen los publicanos. Los publicanos eran los traidores dentro del pueblo de Israel, eran considerados los traidores porque colaboraban con los romanos, colaboraban para recaudar los impuestos y eran considerados casi como medio gentiles. Se reunían con los gentiles, comían con los gentiles, se rozaban con ellos, les servían para recoger los impuestos, etcétera. Todo eso lo hacían por lucro, por supuesto, y eran gente despreciada. Dice: si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y como diciendo, vosotros tenéis que ser algo más que los publicanos, porque son estos que despreciáis tanto. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Esto también lo hacen los gentiles. Los gentiles, que esto ya eran todavía menos, porque eran totalmente despreciados. Bueno, esos también saludan, y saludan a sus hermanos, o a los que son de su misma nación. Vosotros no podéis ser así, no podéis limitaros a esto. Vosotros tenéis una aspiración de perfección. Vosotros tenéis que ir 1, 2, 100 veces más arriba a una interpretación mucho más profunda de todo lo que la ley os dice, sin apartar la ley. Estamos hablando, fijaos, ejemplos de la ley en cuanto a conducta, que la ley en el ceremonial y ritual no aparece aquí, excepto en aquella ocasión cuando habla de ir a llevar una ofrenda al altar. Eso está dirigido a ellos porque en aquel momento todavía se hacía esto. Así que esta es la grandeza del Sermón del Monte, que abre nuestros ojos para decir, realmente esta ley de Dios es mucho más importante y mucho más profunda de lo que yo puedo pensarme, y que está mirando y orientándome no a justificarme a mí mismo, sino a descubrirme mis propios pecados y debilidades, que tengo que reconocerlos. Y es entonces cuando puedo pedir de Dios auxilio y protección, cuando puedo pedir de Dios la mano que me saque de donde estoy y no puedo salir. De manera que esta es una parte muy importante y bueno, prácticamente podemos dejar cubierto con esto el capítulo 5, aunque hay de cada uno de los temas que saca aquí, por supuesto que hay mucho que comentar, muchas cosas que podríamos ampliar y comentar, pero de momento esta es mi intención, de dar esa visión de estos asuntos principales. En el capítulo 6 vuelve también a tocar diversos temas en los que una vez más veremos la diferencia de la enseñanza de Jesús con lo que era la opinión general del pueblo, la opinión que la gente tenía sobre aquellas cosas. Bien, vamos entonces a dejar aquí por esta mañana este tema y al Señor que su palabra esté en todos nosotros. Amén.